Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es el miércoles 27 de abril. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Muy buenas tardes, Oscar Holguín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Pepe. Hoy el saludo es para el equipo de los rudos. José Luis Arévalo e Isaac Morán en la coordinación de información. Francisco Rosales coordinando contenidos. La producción a cargo de Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez. Coordinación de entrevistas, Héctor García Vega y Adrián Moscoso. Claudia Medina en la asistencia general y nuestro agradecimiento diario a Uno TV por todas las facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Gracias, Oscar. Vamos primero que nada con lo último. Primero lo último, lo que ha sucedido desde horas de esta madrugada, cuando un grupo violento, fuertemente armado con armas de fuego y también con armas punzocortantes, intentaron ocupar las instalaciones de la cooperativa Cruz Azul, asentada, usted lo sabe muy bien, allá en Ciudad Cruz Azul, muy cerca de Tula, en el estado de Hidalgo. El saldo hasta el momento sigue siendo de 8 personas muertas, ha habido 11 personas lesionadas, algunas de gravedad, cuando menos 9 detenidos, 5 vehículos incendiados y también daños materiales a las instalaciones de la cooperativa Cruz Azul. Desde muy temprano ha estado muy pendiente mi compañero Leopoldo Espejel, a quien pongo al aire directamente con su información y comentarios. ¿Cómo estás, Leopoldo? Buena tarde. Explícanos lo más importante en este momento respecto a lo sucedido esta madrugada allá en Tula, Hidalgo, en la cooperativa Cruz Azul. Hay imágenes impresionantes de incendios, de violencia. Adelante. Así es, Pepe. Esta madrugada, pues bajo la complicidad de la noche, Pepe, el factor sorpresa, un grupo armado intentó tomar las instalaciones de la cooperativa Cruz Azul, que como bien lo señala, se encuentran localizadas aquí en Tula de Allende, en el estado de Hidalgo. Este enfrentamiento, Pepe, en el que se utilizaron armas de fuego y otros objetos contundentes, incluso armas punzocortantes, ha dejado hasta el momento un saldo continuado de 8 personas muertas. Tú bien lo señalas, 11 más lesionadas, algunos de ellos de gravedad, y 9 detenidos. Además, Pepe, de varios vehículos incendiados. A través de su cuenta de Twitter, el gobernador del estado de Hidalgo, Marc Fayad, condenó enérgicamente los violentos enfrentamientos entre cooperativistas de la cementera Cruz Azul. Ante estos disturbios, Pepe, la cooperativa rechazó la violencia y solicitó la intervención de las autoridades para investigar, deslindar responsabilidades y sancionar a los autores de tan lamentable suceso. Señala que actualmente la planta, Pepe, se mantiene ocupada ilegalmente por el grupo que encabeza el señor Federico Sarabia. En un comunicado que emitió a muy temprana hora después de estos trágicos hechos, Pepe aclara que las acciones en contra de Federico Sarabia se han llevado a cabo por la vía legal, privilegiando los canales institucionales, la certeza jurídica, pero sobre todo, Pepe, la integridad física de sus ocupantes para dar fin a la ilegalidad que persiste en la planta de Tula y poder regresar el orden y la justicia a sus comunidades. Por el contrario, Pepe, establece este texto que este grupo disidente, además de ostentarse como presidente de los consejos de administración y vigilancia, le han permitido el acceso a grupos de vándalos ajenos a las instalaciones, agrediendo y poniendo en riesgo a la comunidad. Lo que ocurrió esta madrugada, Pepe. De hecho, pues estas imágenes que observamos a través de Telefórmula dan cuenta por 10 horas de la magnitud de la violencia que se utilizó, Pepe, cuando este grupo armado intentó irrumpir incluso con un tráiler para reventar la puerta principal de la puerta 3 de este complejo industrial, Pepe. Hay vehículos dañados, algunos parabrisas rotos, los vidrios laterales, otros más pues literalmente quedaron calcinados, Pepe, por las llamas, algunos trailers también con las llantas, los neumáticos reventados, los cristales tronados, y también hay escenas, Pepe, pues desde la violencia hay mucha ropa de las personas que resultaron llegadas tiradas en toda esta zona, en toda la entrada, junto a los cristales, junto a objetos contundentes, junto a rejas rotas, Pepe, de este complejo industrial cementero. La Guardia
Guardia Nacional, Pepe, hasta estos momentos continúa en resguardo de estas instalaciones, donde pues hasta poco después del mediodía elaboraron peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo para recabar evidencias pues de esta violencia que ocurrió lamentablemente, Pepe, por conflictos pues institucionales de carácter privado de esta cooperativa aquí en la zona de Tula, Pepe. Lo que pudimos observar y lo que observamos a través de las pantallas de Telefórmula, Pepe. Es un conflicto duro de entender, tan duro como el cemento cuando fragua, hablando justamente de una planta, una fábrica que produce cerca de 30,000 toneladas diarias de cemento. Es un conflicto largo el cual trataremos de explicar brevemente. Gracias Leopoldo Espejel por la información. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, vamos a estar pendientes de la salud de los que se encuentran lesionados. Le mencionábamos, 11 fueron lesionados e internados en hospitales y también hay 9 detenidos. Más adelante tendremos detalles de esta información. Por lo pronto, José Luis Arévalo, ¿qué ha dicho el gobernador luego de los hechos ocurridos? Porque hay incluso señalamientos de una de las partes diciendo que quienes ocupan actualmente las instalaciones de la cooperativa Cruz Azul tienen vínculos con el gobernador del estado. Se ha mencionado, en fin, se ha insistido en ello. ¿Tú tienes información de lo que dijo Omar Fayad? El gobernador se refirió sobre este suceso en su cuenta de Twitter. Fayad condenó enérgicamente, son palabras textuales, enérgicamente los violentos enfrentamientos ocurridos en la cooperativa Cruz Azul en Tula. Fayad detalló en su cuenta que el número de emergencias 911 recibió la notificación sobre agresiones y disturbios entre dos grupos de personas en uno de los accesos a la planta industrial de la ciudad cooperativa Cruz Azul. Tras estos hechos de violencia, las fuerzas de seguridad están resguardando la zona donde autoridades precisamente de Hidalgo están realizando las investigaciones. Esto es lo que escribió el gobernador en su cuenta de Twitter. Sí, lo hizo muy temprano, fue cuando lo detectamos a través de las redes sociales, por ahí no tan temprano, por ahí de las 10 y tantos de la mañana, cuando ya tenía conocimiento de las primeras indagatorias que aportaron los integrantes de las policías encargadas de resguardar el asunto. Por lo pronto fue desplazada la Guardia Nacional, miembros del Ejército Mexicano, justamente al foco del conflicto para evitar que se agravara la situación. Un poquito más adelante le tendremos detalles de todo lo que sucedió y la opinión, eso es muy importante, la opinión de quienes están protagonizando este conflicto de un lado y de otro, para que nos quede claro cuál es el tema que hay detrás de esta situación complicada, sin duda, y violenta, que hoy mostró que a sangre y fuego hay unos que no quieren que otros sigan quedándose en el control de la cooperativa después de todos los líos que ha habido en el camino. Pero antes de abundar un poco más sobre el tema de los hechos allá en el estado de Hidalgo, debo comentarle lo que tiene al mundo muy pendiente en México, a la opinión pública, y es el tema de Devani. El cúmulo de dudas y la falta de certeza respecto a lo que realmente ocurrió y que terminó finalmente con la muerte de esta joven estudiante de leyes de 18 años de edad que perdió la vida, cuyo cuerpo apareció dentro de una fosa a una profundidad de 4,5 metros, apareció golpeado. Hay muchas dudas respecto a lo que pudo haber sucedido que la llevó justamente a ese triste final. La Fiscalía del Estado está muy pendiente, se están presentando, por ejemplo, nuevos videos. Hoy se ofreció una conferencia de prensa donde estuvo presente el padre de Devani, Mario Escobar, también el vicefiscal del Ministerio Público de Nuevo León, Luis Enrique Orozco. Estos videos se presentaron y se logra ver a Devani en estos videos. En el primero de ellos se observa a la joven caminar sobre la carretera vía Laredo, entre Monterrey y Laredo, con dirección hacia la empresa Alcosa. Usted lo sabe ya, una empresa dedicada al transporte. No se detectara presencia de ella en la empresa Alcosa, no se detectó presencia. En el segundo material, el segundo video, Devani se ve que entra corriendo al motel Nueva Castilla y se asoma a una puerta de cristal de la cafetería del lugar. Eran las 4 y tantos de la mañana, sobre las declaraciones que ha realizado el chofer que tomó la fotografía de Devani
cuando está parada sobre la carretera, él asegura que no tocó en ningún momento a la joven y que solo buscó ayudarla. El padre de la joven, Mario Escobar, había dicho que desconoce esas entrevistas y que las mismas deberían presentarlas ante la fiscalía. El fiscal Gustavo Adolfo Guerrero dijo que ya se le han tomado declaraciones al taxista, las cuales están incluidas en la carpeta de investigación. Sin embargo, se tomarán en cuenta las declaraciones hechas en entrevistas con los medios. ¿Qué ha dicho el taxista a todo esto? Bueno, pues vamos a Monterrey con Ray Elizalde de Fórmula Nuevo León en un momento más para que él tenga detalles de esta información, porque Juan David Cuellar, el conductor del taxi de aplicación de la empresa Didi, que llevaría a casa a la joven Devani, reveló que presuntamente en un video, un audio, un sonido donde presuntamente se escucha la voz de la joven. El taxista Cuellar, quien recogió a la joven al salir de la fiesta donde había asistido y tomarle la última foto en la que se le ve con vida, decidió contar su versión de los hechos ocurridos la madrugada del 9 de abril. Le digo, esto fue por ahí de las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Todo esto después de que hace algunos días se hablara de un supuesto video en el que presuntamente se ve a Juan David, al taxista Juan David Cuellar, extender la mano hacia donde estaba la joven en la parte trasera del auto. No faltó quien dijo, sí, vean cómo el taxista quiso abusar de ella. El taxista dice que a las 4 de la mañana le mandaron un mensaje de WhatsApp donde le dicen que si puede pasar por unas mujeres, unas jóvenes. Dice, llega, pero nada más suben a Devani, las otras amigas, y le dicen que avance, mientras las amigas de un lado le están hablando y al momento de que él empieza su recorrido, le dicen que se espere. Y en eso pasan las amigas junto con otros chavos que estaban allá en la fiesta en otro carro. Lo único que le comentó ella, Devani, es que eran malas amigas porque no la quisieron llevar y comenzó a llorar, se puso ciertamente violenta. Tenemos parte de lo que revela en estas grabaciones dadas a conocer hoy Juan David Cuellar, el conductor del taxi por aplicación, que llevó a Devani, que transportó a Devani y después la dejó ahí frente a la empresa Alcosa y frente al hotel, el motel, Nueva Castilla, todavía en el municipio de Escobedo. Iban rumbo a Monterrey, Nuevo León. Esto dijo. Dale a mis papás que ver qué pedo. Mis papás me dicen la verdad. Dale la verdad. ¿Cuál verdad? Mis papás me dicen la verdad. Dale a mis papás que ver qué pedo. Mis papás me dicen la verdad. Dale la verdad. ¿Cuál verdad? Mis papás me dicen la verdad. Se bajó, ya no quiso que la llevara y empezó a manosear. Pues ya mejor le dije que se bajara, pero nomás te aviso pues para que vengan por ella porque está muy agresiva. Vengan por ella porque está muy agresiva, es lo que dice el taxista. Él reveló esta grabación donde se escucha por última vez la voz de Devani, cuando ella está como no explicándose con mucha claridad. A ver, lo vamos a volver a poner y le subimos un poco al sonido para ver si lo podemos entender un poco mejor. Dale a mis papás que ver qué pedo. Mis papás me dicen la verdad. Dale la verdad. ¿Cuál verdad? Mis papás me dicen la verdad. Dale a mis papás que ver qué pedo. Mis papás me dicen la verdad. Dale la verdad. ¿Cuál verdad? Mis papás me dicen la verdad. Se bajó, ya no quiso que la llevara y empezó a manosear. Pues ya mejor le dije que se bajara, pero nomás te aviso pues para que vengan por ella porque está muy agresiva. José Luis Arévalo, tú tienes, es lo que dijo Juan David Cuellar, lo que reveló Juan David Cuellar en estas grabaciones. Tú tienes, José Luis Arévalo, tú tienes los datos que dio a conocer el fiscal el día de hoy, el fiscal general de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero,
quien anunció también el cese fulminante de 2 de los oficiales de la Fiscalía que intervinieron en la investigación. ¿Podrías ampliar los datos? Efectivamente, Pepe, se dan a conocer las últimas palabras de Devani en una grabación, que fueron las que escuchamos, y posteriormente se dio a conocer también, salió a la luz. No, que te interrumpa. ¿Entendiste algo de lo que dice la joven? Porque ella habla de una verdad, de mi verdad, le pregunta a Juan David Cuellar, bueno, ¿qué es lo que ella dijo? Pues no se entiende muy bien. ¿Tú lo entendiste? Yo alcanzo a entender que dice que mi papá sepan la verdad. Esa es la frase que yo alcanzo a distinguir, que mis papás sepan la verdad. Y el taxista le pregunta, ¿qué verdad? Pues que sepan la verdad. Eso es lo que yo alcanzo a distinguir, pero nunca se explica exactamente a qué se refería, ¿no? Y probablemente venga a colación esto de lo que se dio a conocer en la conversación que tiene por WhatsApp, por mensaje de texto con las amigas, que como bien comentabas, Pepe, bueno, el taxista dijo, a mí me lo entregaron sus amigas, la subieron en el coche, cerraron la puerta y cuando volteé nada más había una de ellas, o sea, Devani, y en un coche al lado circulaban las amigas con unos muchachos. Entonces, al parecer, Devani se molestó de que las amigas no la hayan llevado en el mismo coche con los amigos. Se dan a conocer estos mensajes por WhatsApp entre esta jovencita y una de sus amigas cuyo nombre no se ha dado a conocer. Las capturas de pantalla de la presunta conversación comenzaron a circular en las redes sociales y en un primer momento se puede leer cómo Devani le reclama a su amiga el por qué la abandonaron en la fiesta. Es decir, antes de que la hayan subido en el taxi. La amiga, de quien, como insisto, se desconoce su identidad, le responde, siempre te pones de sangrona, no tenemos que estarte aguantando, no es nuestro problema, con otra palabra, regrésate como puedas, dile al jaguar. El jaguar entiendo que es el apodo con el que nombran al taxista, porque previamente, cuando Devani dice que se quiere ir, le dicen, le vamos a llamar al jaguar para que se vaya. Algunas frases muy breves, Pepe, de lo que está en la conversación del WhatsApp. Ella pide el taxista, le dice a la amiga, sí, va a llegar en 2 minutos. Devani, cuando ya va en el coche, le escribe a su amiga, el conductor está muy extraño. Y la amiga le dice, a todos ves extraños, ya relájate. Y Devani, que eran las 4:15 de la mañana ya, le dice, no, está extraño, en serio. Y la amiga le contesta, lo conozco, es de confiar. Y esto es como las 4:15 de la mañana, cuando se da a conocer esta, ¿verdad? Cuando se da a conocer esta comunicación a través del WhatsApp, ¿no? Exactamente, 4:15, ella... Se ve que las amigas la ponen en el taxi, le habían dicho previamente que era un chofer de confianza, pues para que la llevara a su casa. Y cuando ella habla, en lo que te pregunté hace un momento, ¿tú qué entendiste? Tengo la impresión, pero es solamente la impresión, de que ella no estaba precisamente en sus cabales. Lo voy a volver a poner para ver si coincidimos en esta apreciación. A lo mejor estoy inventando. Dale a mis papás a que ver qué pedo. Mis papás me dicen la verdad. La verdad. ¿Cuál verdad? Mis papás me dicen la verdad. Dale a mis papás a que ver qué pedo. Mis papás me dicen la verdad. La verdad. ¿Cuál verdad? Mis papás me dicen la verdad. Se bajó, ya no quiso. No quiso. A mis papás me dicen la verdad, ¿no? Es lo que yo alcanzo a escuchar. Está complicado no podemos determinar por medio de un sonido el estado físico en el que se encontraba en un momento dado Devani, ni mucho menos es nuestra intención ni siquiera insinuar una criminalización de quien finalmente perdió la vida de una víctima mortal. Y mira, el mensaje de las 4:15, que es cuando ella dice que está extraño el chofer, poquitos minutos después, la amiga le dice, pues bájate, ahorita vamos por ti, estamos muy cerca, bájate. Es cuando ella se baja del coche del jaguar, que es el apodo del chofer, y las espera, y ahí es cuando el chofer toma la fotografía. Estamos hablando de poquito después de las 4:15, y a las 4:35 es el horario del video donde ella se ve asomándose por una puerta de cristal del hotel. Es decir, habían pasado poquito más de 20 minutos cuando ella ingresó, desde que se bajó del coche hasta que ingresó al hotel, ¿no? Más o menos coinciden los tiempos entre los mensajes de WhatsApp y el momento en que entró ella al hotel, Pepe. Bueno, por lo pronto el fiscal ya anunció 2 ceses, sigue la investigación, no se puede todavía de manera terminante
señalar qué fue lo que pasó, pero todo va encaminado a que finalmente Devani, efectivamente, como se dijo desde el primer momento, habría resbalado y habría caído en esa fosa, en esa cisterna, como le llaman allí dentro del hotel. Sin embargo, esto pues a mucha gente no le cuadra bien, sino al contrario, lo primero que surge es la sospecha de que Devani haya sido víctima de un asesino o de que alguien la haya matado. En fin, todo esto se sigue trabajando. Por lo pronto ya fueron despedidos varios integrantes de la Fiscalía. José Luis, pues está interesante este asunto que tiene con mucho interés a todo el mundo pendiente. Vamos a continuar con más información, si me permiten, después de una pausa muy breve, porque hay noticias importantes, en pocas palabras también. Estamos enlazados precisamente a la ciudad de Monterrey con Gregorio Martínez de Fórmula Noticias en el estado de Nuevo León. Él quiere agregar datos, comentar lo que hemos informado y compartido con usted respecto a los nuevos videos, la grabación de lo que el chofer presentó también ante las autoridades de la Fiscalía, cuyos datos forman parte ya del expediente de la investigación de este pavoroso caso, como se ha definido lo ocurrido con Devani Escobar. Gregorio, pues hay mucho que comentar, mucho que decir, mucho se critica la actuación de la Fiscalía. A lo mejor está diciendo la verdad, la certeza de lo que ocurrió consta. Sin embargo, la gente no cree. ¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Saludos a todo nuestro auditorio. Desde la ciudad de Monterrey estamos muy atentos al desarrollo de esta conferencia de prensa que, como bien lo has informado, tuvo lugar a partir de las 3 de la tarde con 45 minutos y hasta las 5 de la tarde con 20 o 30 minutos aproximadamente. Fue una muy larga conferencia de prensa. Como bien lo dices, confianza en las autoridades. Yo creo que hoy, después de días, la Fiscalía General de Justicia en el estado de Nuevo León, pues tomó esta determinación de presentarse ante los medios de comunicación como no lo había hecho antes en este y en otros casos que han tenido impacto mediático e impacto en nuestra comunidad. Creo que una señal contundente, Pepe, pues ha sido la remoción de 2 funcionarios que estuvieron involucrados en la búsqueda y en los primeros días de las indagatorias a partir del hallazgo de Devani. Se trata de quien fuera fiscal especializado en personas desaparecidas y el fiscal especializado en antisecuestro. Yo creo que eso es una señal en cuanto a decir, a ver, vamos en serio, queremos reivindicarnos, queremos resolver esto hasta sus últimas consecuencias, queremos decir la verdad. Digo, al menos es la intención, Pepe. Lo que hemos platicado aquí es pues esta hipótesis que hoy fue un tanto pues insistente la autoridad en mostrarnos estos videos en donde se ve a la joven de 18 años de edad sola caminando en las inmediaciones del motel. Se ve en una imagen que un poco más extenso de lo que habíamos visto en días anteriores. Lo consultaron primero con la familia y pues en todo momento se le vio sola caminando pues de un lado para otro, rodeando un restaurante, hasta que se aproxima una barda perimetral que se sabe está muy cerca de 3 fosas que hay, una de ellas la cisterna, en donde apareció sin vida la tarde-noche del pasado jueves. Entonces, pues nunca se le vio con alguien más. Ahora, que si cayó sola, que esa es otra de las hipótesis que se están analizando. El único que sí dijo de manera pues un tanto más contundente, casi como asegurándolo, fue el representante del Servicio Médico Forense que estuvo ahí presente en esta conferencia de prensa, Eduardo Villagómez, titular del Servicio Médico Forense. Él dijo, por el lugar y lo que encontramos, la muchacha cayó todavía viva. Donde se encontró estaba viva y hubo oportunidad de ella todavía de reaccionar. Se paró, eran 90 centímetros de agua. O sea, él lo que está diciendo es que sí fue como él lo menciona. O sea, lo que dice el forense es que sí cayó sola y que incluso tuvo oportunidad de reaccionar ya estando dentro de esta cisterna. Entonces, es la hipótesis, mientras que el fiscal y los otros funcionarios de la Fiscalía, Pepe, pues ahí estuvieron, yo creo que mesurando un poco esta afirmación tan categórica del forense, señalando de que son varias líneas de investigación, que ninguna línea de investigación se descarta por ahora y que vamos a conocer toda la verdad. También, Pepe, debo mencionarte que el gobernador del estado, Samuel García, se encuentra en estos momentos en Texas, ya con otros temas, pendiente de lo que está sucediendo acá en
Nuevo León, y pues ha hecho comentarios allá en el vecino estado de Texas, hasta donde llega esta noticia también del caso de Devani, de la seguridad que se brinda en el estado. Él reitera que Nuevo León no es un estado inseguro, que aquí no se cometen atrocidades como delitos de trata de personas, que las mujeres pueden estar seguras, que ha sido un caso que evidentemente disparó y motivó un sentimiento de conmoción, de indignación, pero que se tendrá que aclarar. Entonces también, tanto tarde, pues, la reacción de la autoridad, al menos la atención tan insistente que se está poniendo a este tema, que creo que pues es un tema que nos ha ocupado durante los últimos días, Pepe, a nivel nacional. Pues por lo menos prácticamente una semana. Sí. Sin contar todos los días en que estuvo desaparecida y se pedía información a quien la tuviera para dar con su paradero, cuando todavía no se confirmaba justamente lo que fue un hecho fatal la tarde-noche del pasado jueves. Y esto ha sacado a la luz el tema de la inseguridad de las mujeres o para las mujeres en el estado de Nuevo León, Gregorio, porque pues volvió a salir el tema. Bueno, claro. En el camino de buscar a Devani aparecieron cinco mujeres que habían desaparecido previamente, aparecieron muertas. Y también se está volviendo a encender el tema de Yolanda Martínez, otra joven, una joven madre, que era acosada por su pareja, según revela el papá, y que tampoco aparece, fue vista por última vez el 31 de marzo. ¿Qué hay al respecto de Yolanda? Fíjate, Pepe, nada más una precisión ahí, por favor. El tema de las mujeres estas que aparecieron vivas, fueron localizadas. Hubo confusión, hubo algunos medios nacionales que le dieron esta otra información, en el sentido de que dijeron, durante la búsqueda de Devani aparecieron 5 muertas. No, aparecieron vivas y estuvieron localizadas. Y sí fue un caso que también, pues ya te imaginarás, generó una inquietud muy fuerte, no solamente en Nuevo León, sino en otros estados de la República Mexicana. Entonces, hecha esa acotación, sí. Mencionarte, si el caso Yolanda es un caso que está en estos momentos en desarrollo. Lógicamente, Pepe, de los casos de desaparecidas, es el caso que en estos momentos se le está brindando más atención, que ha tenido mayor repercusión mediática. Desapareció el 31 de marzo, se han hecho con el apoyo de la autoridad búsquedas en distintos puntos del área metropolitana. Sale a relucir hoy en declaraciones del papá, el señor Gerardo Martínez, papá de Yolanda, diciendo que había tenido problemas con la expareja, con el hombre con el que vivió y con el que procreó una niña que ahorita tiene 4 años de edad. En fin, datos que comienzan a surgir o que se adicionan a este periodo de búsqueda de Yolanda. Definitivamente, entre más tiempo pase, pues es más difícil encontrarla a salvo. Y pues como ella, pues son muchos otros temas que deben de estarse ya atendiendo desde la esfera del gobierno estatal y con una mejor coordinación, ¿no?, entre gobierno estatal y la Fiscalía General de Justicia aquí en el estado de Nuevo León, Pepe. Pues te agradecemos mucho, Gregorio. Gracias por precisar lo necesario. Claro, porque aquí el afán es... La información es una obligación, desde luego. Gracias, un saludo muy cordial a todo el equipo allá en Fórmula Monterrey. Igualmente, Pepe, gusto en verte y aquí estamos informando. Buenas tardes. Gracias, estaremos pendientes. Gracias por la información, Gregorio Martínez, el jefe de noticias allá en Fórmula Nuevo León, con ubicación en la ciudad de Monterrey. Bueno, nos extendimos un poco, iremos a un corte, por favor, permítanos. Está Israel Aldave, porque hay un tema que tiene que ver con todo esto. Ojalá lo podamos localizar. Hay un tema que tiene que ver con todo esto y que se da en el Senado de la República. ¿A qué me refiero? A que la Comisión de Justicia del Senado avaló modificaciones al Código Penal Federal para tipificar como violencia física el delito de ataque con ácido y otras sustancias corrosivas. Hemos informado en su momento debidamente casos similares. Este dictamen del Pleno va a pasar, le digo, al Senado para su análisis, para su discusión, su votación, y se establecen penas hasta de 21 años de prisión. Ya está Israel Aldave, que lo explique él con mayor precisión. Él está donde se genera la noticia. Israel, adelante, desde el Senado. Así es, Pepe, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como tú bien lo señalas, comisiones del Senado aprobaron sancionar hasta con 13 años de prisión los ataques con ácido. El dictamen establece, Pepe, la obligación del Ministerio Público para garantizar la reparación del daño de manera integral. Las comisiones de justicia que preside el senador morenista Rafael Espino sesionaron, Pepe, esta mañana y se avaló a aprobar el proyecto para reformar el Código Penal Federal y tipificar como un delito específico
así con los ataques con ácido o sustancias químicas, principalmente en contra de mujeres. El artículo, Pepe, modifica justamente la ley y establece la obligación del Ministerio Público para garantizar la reparación del daño de manera integral y de solicitar medidas precautorias a la autoridad justamente en esta materia. Además, Pepe plantea sanciones de 7 a 13 años de prisión y una multa de 300 a 700 veces el valor diario de la unidad de medida a quien cause otras lesiones usando para ello cualquier tipo de sustancia corrosiva, ácidos y sustancias similares, y que provoque en una mujer daño o enfermedad incurable, así como la inutilización completa o la pérdida de una extremidad u órgano cuando sea perjudicial en contra justamente de una persona del sexo femenino. De esta manera, Pepe, pues el Senado de la República toma cartas en el asunto y vale la pena señalar a Pepe que este dictamen aprobado aún falta que sea avalado por la Comisión de Justicia. Todo indica que será la próxima semana en el marco de los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso. Reúne muchas propuestas que presentaron en su momento legisladores de todos los grupos parlamentarios y con esto se busca proteger justamente a las mujeres para evitar que sean atacadas, como el caso de la saxofonista en el estado de Oaxaca, y de esta manera pues impedir estos ataques con ácido u otros ácidos corrosivos en contra de las mujeres. Ese justamente al que te refieres, el de María Elena Ríos, esta saxofonista oaxaqueña que, si no mal recordamos, fue atacada con ácido el 7 de abril del año 2019 y este ataque por parte de quien fue su pareja le dejó graves heridas y cicatrices permanentes en la piel. Y a casi 3 años de este atentado en su contra, la justicia, los senadores buscan a través de la Comisión de Justicia modificar el Código Penal. Es por este caso y por otros semejantes, siendo lo que tú señalas, penas graves para modificar el Código Penal, con penas graves para que se castigue con entre 7 y 13 años de prisión y una multa hasta de 68,000 pesos a quienes causen lesiones utilizando agentes nocivos. Ahora, si el que causa las lesiones es una pareja sentimental, un familiar o un compañero de trabajo, y que ataquen con ácido a una mujer, les pueden dar hasta 21 años de prisión. Es lo que está discutiendo y va a aprobar seguramente el Pleno, luego de que lo hicieron ya en comisiones en el Senado de la República. Muchas gracias, Israel Aldave. Continuamos muy pendientes, Pepe. Buenas tardes. Gracias, continuamos muy pendientes, Israel. Vamos a una pausa y regresamos con más noticias importantes. En este momento tenemos un enlace, y lo agradezco mucho de antemano, con el Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo, el licenciado Alejandro Javib Nicolás, a quien, por supuesto, queremos preguntarle lo último en la indagatoria derivada de la violencia desatada esta madrugada, allá en la cementera Cruz Azul de Tula, Hidalgo. Procurador, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes, con el gusto de saludarte. Y sí, efectivamente, hoy a las 6 de la mañana iniciamos una carpeta de investigación por notificaciones que llegaron de clínicas en las que estaban ingresando lesionados e inclusive personas sin vida. Hasta este momento contabilizamos 8 personas sin vida, 12 lesionados. De estos 12 lesionados, 6 fueron por arma de fuego, los demás policontundidos. También te quiero comentar que nos pusieron a disposición por parte de los cuerpos de seguridad pública a 10 detenidos, dentro de los cuales 2 están lesionados. Estas personas participaron en los hechos que sucedieron tan lamentables en la madrugada en la planta de la Cruz Azul. También te quiero comentar que se localizaron 5 vehículos y 3 motos calcinadas. Así es que los peritos han hecho el procesamiento correspondiente en toda la zona. También encontramos elementos balísticos que nos pueden acreditar hasta este momento que se utilizaron cuando menos 3 calibres distintos en los hechos sucedidos. También hubo daños ocasionados a la subestación eléctrica que abastece a la cementera Cruz Azul. Estamos realizando las necropsias de ley correspondientes, así como la identificación de las personas fallecidas, pues para saber su nombre, su edad, de dónde son originarias y continuar así con las indagatorias correspondientes.
¿De qué deriva este conflicto, procurador Alejandro? ¿De qué deriva todo esto? ¿Por qué se produce esta agresión? Ya había habido una anterior, el 15 de diciembre del año pasado, si no me mal recuerdo, también un ataque parecido, no tan cruento como del que ahora nos estás informando. Existen en la Procuraduría General de Justicia del Estado más de 30 carpetas por diferentes delitos que se han venido denunciando ambos grupos, quienes están disputando, por un lado, la posesión de la planta y por el otro lado, la presidencia del Consejo de Administración. También tenemos conocimiento de que hay varios juicios mercantiles en la Ciudad de México y en otras entidades federativas en las que han promovido pues las nulidades de las asambleas y las expulsiones de socios y todo esto que en vía mercantil se tramita. Entonces es un problema grave que el día de hoy pues trajo consecuencias funestas como son el fallecimiento de estas 8 personas. Es un enfrentamiento de carácter judicial por la presidencia del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul, después de todo lo que ha pasado, y también me dices por el tema de la ocupación de las instalaciones. El problema es que ahí se producen 30,000 toneladas diarias de cemento y se da trabajo a 17,000 empleados, trabajadores. Para el estado de Hidalgo es un motor económico importante, la planta de cementera de Cruz Azul. Todo esto, pues lógicamente, hace mirar con interés lo que ahí pueda suceder, sobre todo si se trata de algo muy violento. Nos dicen que hubo gente que llegó incluso con una vestimenta de color, parece que rojo o algo así, para identificarse bien entre ellos. ¿De dónde viene este grupo? ¿Qué han logrado averiguar? Bueno, tenemos reportadas cuando menos 5 unidades, 5 autobuses que venían con cerca de 200 personas. Ya dentro de las primeras entrevistas que hemos conseguido, se desprende que estas personas fueron contratadas para venir y hacer el problema que se ocasionó el día de hoy. También estamos solicitando al C5I los reportes del 911, así como los videos y las imágenes para ver lo que sucedió de momento a momento en esta madrugada y que acabó con la vida de estas 8 personas. Tenemos también datos de un informante que nos dice que una de estas 8 personas fallecidas pertenece al grupo que tiene en posesión actualmente la planta y los otros 7 eran de las personas que venían en los camiones y que venían a ocasionar este conflicto. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Estamos agotando todas las líneas de investigación para llevar a los responsables ante los jueces correspondientes. Las instalaciones de la cementera en este momento están siendo resguardadas, supongo, por elementos de la Guardia Nacional. Bueno, tenemos policías estatales y municipales haciéndose cargo de toda la zona. En este momento se reporta tranquilidad. También la empresa tiene contratada servicios de seguridad privada, quienes son los que tienen seguridad intramuros. Entonces, esto nos ha permitido accesar a la planta y realizar el procesamiento en las zonas donde hubo pues los enfrentamientos y el conflicto hoy por la madrugada. Alejandro, procurador, muchas gracias por esta información. Es lo que se tiene, confirmado y hasta el momento. Así es, Pepe, te recuerdo que la información puede ir cambiando de momento a momento. Tenemos lesionados graves, entonces estaremos actualizando conforme vaya habiendo alguna variación en cuanto a la información que ahorita proporciono. Por ahora nos refieres 8 personas muertas, 12 lesionadas, algunas de ellas están graves. ¿Me dices cuántas? ¿1 o 2? 2 están reportadas como graves y cada 2 horas nos están retroalimentando el estatus o el estado de salud de estas personas lesionadas. Hay 10 detenidos también. Así es, 10 personas que fueron puestas a disposición, 2 de ellas están lesionadas y están en hospitales. Correcto. Muchas gracias, procurador. Estaremos muy atentos. Me reitero a la orden, Pepe. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias. Alejandro Javib Nicolás, Procurador General de Justicia en el estado de Hidalgo. Mire, entender el conflicto en la Cooperativa Cruz Azul
pues es algo muy duro, quizá tan duro como el cemento cuando fragua. La bronca comienza cuando los trabajadores de la hoy cooperativa Cruz Azul se organizaron para evitar, estamos hablando de la mitad del siglo pasado, antes de los años 50, para evitar que la cementera fuera adquirida por Cementos Tolteca. Estaba la cooperativa Cruz Azul, bueno, no existía la cooperativa, estaba la empresa de Cruz Azul, que no se llamaba Cruz Azul, se llamaba Cruz Azul, sí, en Jaso, en el estado de Hidalgo. Estaba en problemas económicos, prácticamente en bancarrota. La historia es muy, muy larga. Y finalmente se logró evitar que la empresa tolteca, la cementera tolteca, comprara a Cruz Azul, y en ese momento vino un laudo que le dio a los trabajadores la posesión, la operación de la planta. Y ahí es cuando se crea, cuando nace la cooperativa, pues que vivió una época, la verdad, dorada, ¿no? Hasta que llegó Guillermo Billy Álvarez en calidad de presidente del Consejo de Administración, en fin, y bueno, tras largos años de haber vivido como un verdadero magnate, Guillermo Álvarez Cuevas fue acusado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda por malos manejos, evasión fiscal, lavado de dinero, delincuencia organizada, extorsión. Billy Álvarez entonces, ante estas acusaciones, se dio a la fuga, se fue del país. Está prófugo, se desconoce su paradero desde el 19 de julio del año 2020. El caso es que lo están buscando en 195 países. Billy Álvarez fue expulsado de la cooperativa, pero no fueron expulsados sus socios, encabezados por Federico Saravia, quien, según José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel, los del otro bando, hasta ahora vencido, ha contado con el apoyo del gobernador Omar Fayad para mantener el control de la cementera. Esto es una versión que se hace circular. Ahora, el enfrentamiento de este miércoles, que fue, lo ha dicho el procurador Alejandro Javib, que fue verdaderamente a sangre y fuego, es otro capítulo violento de la disputa legal entre estos grupos que se acusan mutuamente de corrupción, manejos financieros indebidos, de robo, de venta ilegal de cemento, en fin. Y detrás del conflicto por el poder de la cementera Cruz Azul, que acaba de saldar las cifras que le hemos dado a conocer, 8 vidas, 12 lesionados, 9 detenidos, 12 lesionados, de los cuales 2 están muy graves, el incendio de 5 vehículos, severos daños materiales, le pegaron a la planta de luz que le da energía a la empresa, tratando de dejarla a oscuras e inoperante, no lo lograron finalmente. Pues detrás de todo eso también está la estabilidad, está en riesgo la estabilidad de por lo menos 17,000 trabajadores, y está en peligro también la producción de 30,000 toneladas de cemento diario que se produce. Este pleito, le digo, es tan duro precisamente como el cemento. Me permite una pausa muy breve, regresamos con más información. Todas las noticias, todas las voces. Noticia es comentar con usted que el periodista Mario Maldonado, él es columnista del periódico Universal, el ex experto en el mundo de las empresas, de los negocios, está acusado porque trasciende que Mario Maldonado espió a Alejandro Gertz Manero a través de, que difundió grabaciones de espía contra Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, lo cual Mario Maldonado, por supuesto, pues tendrá mucho que comentar. Mario, te agradezco muchísimo el quitarte unos minutos para tener tu primera reacción, para que nos comentes de lo que te están acusando, de estar difundiendo el espionaje que le hicieron al teléfono de Alejandro Gertz Manero, derivado esto de unos conflictos que tuvo con la familia de la familia política de su hermano fallecido Federico Gertz Manero. Mario, ¿qué te parece? Buenas noches y gracias. ¿Cómo estás, querido Pepe? Muy buenas noches. Gracias a ti por estos minutos para platicar contigo y con la audiencia. Pues mira, te digo, la verdad es que me sorprendió mucho estas declaraciones de un fiscal en el programa de Ciro Gómez Leiva hoy por la mañana, porque
pues mira, para empezar, creo que claramente atenta contra la libertad de expresión. Me parece a mí un acto intimidatorio por parte de la Fiscalía por los comentarios que virtió en la entrevista este fiscal que se presentó a hablar de esta filtración de audios o de llamadas del fiscal Hertz y de Juan Ramos, su mano derecha, o uno de los fiscales más cercanos a Gertz. Me llamó mucho la atención porque pues la acusación directa es haber difundido uno de estos audios que están investigando, cómo los obtuvieron, a través de qué red se colgaron. Incluso pues le mencionan ahí a la empresa de Carlos Slim, a Telmex y a Telcel, que no quiere entregar información, pero me parece relevante que hablen de que yo pues puse esos videos o una liga pues de YouTube, porque a ver, ni siquiera el que lo subí yo directamente. Mario Maldonado, el que dice esto, el que te acusa es Germán Castillo, fiscal especializado en control regional de la Fiscalía General de la República, en donde dice que hay probable participación en el espionaje del que fue víctima Alejandro Gertz Manero. Vamos a poner parte de lo que le dijo esta mañana el fiscal Germán Castillo a Ciro Gómez Leiva, en donde te acusa, te señala, y luego le contestamos. Adelante. Por la secrecía no puedo decir nombres completos, pero es una primera persona que se llama Mario, y luego una segunda persona que se llama Nina, sube los otros 4 videos, y a partir de ahí se hace la difusión masiva, que tan solo ese día, para las 12 de la noche, ya tenía 111 millones de impactos. Nosotros tenemos que investigar todo el hecho, completito. Sí, porque como ya se dijo hace un momento, no se intervino y grabó para nada, se intervino y grabó para publicarlo. Por tan es así que lo editan, lo producen y lo suben. Uno es un comunicador y la otra es una abogada y activista. Son personas que ya desde hace un tiempo han estado atacando al doctor Gertz Manero, y por eso es que consideramos que hay una operación concertada. O sea, no es alguien que de repente le pareció interesante y lo publicó. No, traen toda una trayectoria. Tienen la misma pena ambos, de 6 a 12 años de prisión. Fue el primero en publicar en redes y me pone el nombre de Mario Maldonado. No nos lo va a decir. Yo creo que es muy fácil, es público. Sí. Nada más que yo tengo el deber de preservar el debido proceso. Es lo que decía Germán Castillo. Mario Maldonado, tú eres el comunicador. Sí, Pepe, te decía que, lo que está pues calificando como un presunto delito, probable participación dentro de esta conflagración supuesta de este fiscal, pues es que yo publiqué un video que ya estaba en una plataforma pública que se llama YouTube, y que cualquier persona, para empezar, yo tengo la certeza de que yo fui el primer periodista, comunicador o persona que lo publicó, mi querido Pepe. Eso es lo que afirman ellos. Yo lo encontré en la plataforma de YouTube, que ya estaba arriba el video, una plataforma pública de internet, y lo que hice es que lo revisé, pregunté con personas que conocen a detalle de si son fidedignas o reales las voces, la grabación, etcétera, y lo puse en mi cuenta de Twitter porque me pareció de interés público y sobre todo de interés periodístico, que es a lo que yo me dedico. Lo publiqué además con estas palabras de presunto audio de una presunta conversación entre el fiscal Gertz y el fiscal Juan Ramos, en donde se habla de un tema muy delicado, por cierto, de pues buscar intervenir en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de un caso personal que está litigando el fiscal, y que por cierto la Corte pues le dio un revés de 11-0 en esa decisión particular. Claro. Pero digamos, en lo que tiene que ver con la pues supuesta acusación que se me hace a mí, pues parece que no tiene en realidad mucho sustento, y por eso yo la califico desde entrada y desde ya, Pepe, como un ataque personal de intimidación por parte de la Fiscalía, un atentado contra la libertad de expresión, porque pues estamos hablando de mí ahora, ¿no? De un periodista, de Mario N., que además ya me ponen casi como si fuera el presunto culpable, ¿no? O un delincuente, un narcotraficante, un violador, que vaya que hay tantos casos que no se han logrado resolver en esta Fiscalía de Alejandro Gertz. Pero digamos, más allá de eso, creo que de fondo lo que buscan pues en la Fiscalía es pues que yo me calle, que no siga publicando, porque efectivamente he publicado varias columnas con respecto al pleito muy público que tienen el exconsejero jurídico Julio Scherer y el fiscal Alejandro Gertz, y lo digo muy público porque ha habido 2 respuestas en una revista que se llama Proceso, en la portada, por parte de Julio Scherer,
Y yo he escrito de eso, no he escrito ni para un lado ni para otro, he puesto, digamos, las dos visiones. Me ha llegado de fuentes de primer nivel, tanto de la Fiscalía como de el gobierno federal, de fuentes de abogados, en fin. Entonces, me parece que al decir que es, digamos, una secuencia de ataques en contra del fiscal y que después, casualmente fui yo uno de los que dio a conocer este video, estas grabaciones en mi cuenta de Twitter, pues eso habla de que quieren, pues, silenciarme, o que quieren que ya no escriba de cosas que le incomodan a la Fiscalía o al fiscal, y entonces, pues me parece demasiado grave esto, Pepe. Por supuesto que cuando me supe de la noticia, me puse a investigar. Obviamente recibí mucho respaldo, mucho apoyo de abogados, de asociaciones civiles, de derechos humanos, de periodistas, que me han ido asesorando. Por supuesto que me voy a asesorar, voy a tomar todas las consideraciones legales que estén a mi alcance para evitar que suceda algo como lo que planteó esta mañana este fiscal en el noticiario de Ciro Gómez Leiva, pero me parece muy sorpresivo, y yo lo veo directamente como una intimidación, Pepe, a lo que yo he venido publicando, porque además cualquier funcionario público, cualquier persona tiene derecho de réplica, tiene derecho a contactar a los periodistas o a los medios si considera que la información que se ha publicado no es verdadera, está incompleta, falta la verdad, lo que sea. Yo nunca he recibido de la Fiscalía ni del fiscal Gertz una sola comunicación, y sí que los he buscado para entrevistas, para aclarar ninguna columna mía, ningún comentario en la radio, en la televisión, en los medios en los que participo. Lo que por el contrario veo, pues es que estos ataques, entre comillas, que menciona este fiscal, pues fueron digamos, respondidos a través de una intimidación pública, diciendo que estoy en una investigación de una filtración ilegal de audios. Así es como lo veo, Pepe. Pues vaya que incomoda este asunto. No te han citado todavía las autoridades porque se están fincando la probable comisión de un delito, ¿no? Es confabulación o conspiración o algo así para amedrentarte, ¿no? Sí, Pepe, no he recibido nada, absolutamente ninguna comunicación. Te digo que ni siquiera una réplica periodística he recibido de la Fiscalía General de la República con respecto a lo que yo he publicado en todos mis medios, o en los medios en los que he hablado del fiscal o de la Fiscalía, o del trabajo que se ha hecho en materia de procuración de justicia. Y pues voy a estar atento, Pepe. La verdad es que no tenía idea de que yo era uno de los sujetos de investigación de la Fiscalía por parte de este fiscal que está revisando el caso de las filtraciones ilegales. En fin, yo creo que al atacar a empresas también como Telmex, del ingeniero Carlos Slim, y Telcel, al decir pues que no les quieren dar información, que pues en teoría creo que sí debe ser privada la información y se debe cuidar por ley, pero digamos, ese es un tema que tiene que resolver la Fiscalía, y que bueno que lo está investigando, y ojalá den con los responsables de quienes consiguieron o grabaron al fiscal Gertz y a Juan Ramos, y quienes lo subieron a esta plataforma de YouTube y demás. Mi trabajo periodístico fue reproducir ese video que lo subí, digamos que tomé la liga de YouTube, la puse en mi Twitter, y después, o no sé si antes de mí, porque te digo que no tengo la certeza de que fui yo el primero que lo subió, como dicen ellos, y después todo el mundo, hasta donde entiendo, todos los medios electrónicos, digitales, los periódicos, etcétera, tomaron estos videos, porque creo que son varios, creo que son 5, y lo reproducieron en los medios de comunicación, pero dice este fiscal que como yo fui supuestamente el primero que los publicó, pues que eso es es un delito, o un probable delito. La verdad es que no entiendo esta acusación real por el interés periodístico. A lo que me dedico es al periodismo, Pepe, así como tú, a revelar información, así como, no lo quiero poner en esos términos, pero si no hubiéramos visto escándalos como el del Watergate y muchos otros, donde los periodistas obtienen información confidencial, pero que es de interés público, que está, digamos, pues por encima de muchas cosas, y que además los periodistas pues creo que tenemos el derecho de publicarlo. Ya veremos qué sucede. A mí de entrada sí me parece pues un ataque, Pepe, una intimidación, me parece delicado, grave para el tema de la libertad de expresión en México, habiendo tantos casos realmente
importantes de violadores, de narcotraficantes, de secuestradores, de feminicidas, que están libres, que no los trae la fiscalía o que no les pone el mismo interés, que no los va a denunciar a los medios de comunicación a un programa de la mañana en 20 minutos o 30 minutos al aire, pues me parece bastante delicado. Hoy, por cierto, el presidente decía en su conferencia matutina que él no está de acuerdo con la censura, no está de acuerdo con este ataque a la libertad de expresión, con la represión. Él dice que a pesar de que hay ataques en su contra, pues él no va, digamos, a coartar la libertad de expresión porque eso es antidemocrático. Eso lo dijo hoy el presidente, por cierto, en casi al mismo momento quizá en el que este fiscal pues me atacaba, me intimidaba en la radio, mi querido Pepe. Te agradecemos mucho, Mario, la oportunidad de escucharte de viva voz, con toda tu aclaración y tu punto de vista respetabilísimo. Cuenta con todo el apoyo de este equipo informativo cotidiano para tu labor encomiable. Te leemos todos los días en Historia de Negocios, en el periódico El Universal, y estaremos muy atentos a cómo evoluciona este asunto que hoy pretende imputarte y calificarte cuando menos de espía, nada menos que del fiscal general de la República, para no ir más lejos. Muchas gracias, Mario Maldonado. Te seguiremos leyendo y escuchando. Te lo aprecio mucho, querido Pepe. Te mando un abrazo y un saludo al auditorio. Muchas gracias, igualmente. Hasta pronto. Mario Maldonado, periodista, columnista del periódico El Universal, a quien le agradezco mucho haber aceptado esta invitación. Vamos a una pausa. En un momento, José Luis Arévalo nos va a explicar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declara inválida el ejercicio de revocación de mandato llevado a cabo el 10 de abril, en donde se le preguntó a la población si quieren que el presidente López Obrador siga o no siga. Lo declara inválido porque el proceso no consiguió lo mínimo que establece la ley para considerarse válido: el 40% de la participación del padrón electoral. En un momento, detalles. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Permítame tener comunicación en este momento con Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, y su bitácora de la resistencia. Y hablemos con Diego, si nos permite, de traidores y de patriotas. Querido Diego, ¿por dónde te vas? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué sigue luego de la definición de la división de México en dos bandos? Insisto, patriotas y traidores. Buenas noches. José, buenas tardes, buenas noches a ti y a tu audiencia. Pues desde luego que ese comportamiento del oficialismo pasa de lo trágico a lo cómico. Es trágico que quien debiera asumirse con respeto como presidente de todos los mexicanos esté dedicado a sembrar odio y a propiciar la división violenta de los mexicanos. Es trágico también que toda la fuerza del Estado se emplee en todo momento para mantener en el poder a un mequetrefe inepto y corrupto que ha formado una secta integrada mayoritariamente por bribones bien conocidos. Es trágico, José, que a todo ciudadano que exprese cualquier diferencia con Tartufo se le tilde de traidor a la patria. Es trágico y cavernario que se acuse de traidores a la patria a los diputados que votaron en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica. Pero también es cómica y de risa incontenible la habilidad que tienen estos sujetos para distraer a los ciudadanos y no responder del desastre total que en todos aspectos han causado estos transformadores de cuarta. Con todos los problemas que heredaron se han agravado y millones de mexicanos que en un tiempo creyeron en este Mesías, hoy lo repudian. Todo en el gobierno se reduce a excusarse, a injuriar, a culpar al pasado, a decir que todo es culpa del neoliberalismo y a mentir cínicamente. Como el humilde que vive en el Palacio Nacional tiene a la vista su estrepitoso fracaso
y que irremediablemente dejará al país dentro de poco tiempo más empobrecido, más violento y más dividido, voltea la espalda a los problemas que debiera enfrentar y ocupa su tiempo a decir babosadas, a enfrentarse con todo el mundo y a tener una obsesión con la supuesta riqueza de Carlos Loret de Mola. Esa es su verdadera dimensión como ser humano y como gobernante. Por eso también se le conoce como Su Alteza Pequeñísima, porque está en la cumbre, pero sigue siendo pequeño. José, 30 millones de mexicanos eligieron a un autócrata que está arrasando con la democracia, con las instituciones, con el Estado de Derecho y con las libertades ciudadanas. Por eso los ciudadanos debemos unirnos para enfrentar esta barbarie. Diego, por ese comentario. Gracias a ti, José. Adiós. Adiós. Es el punto de vista del jefe Diego Fernández de Ceballos, su bitácora de la resistencia. Tienes, José Luis Arévalo, información de lo que ha sucedido en el Instituto Nacional Electoral, que ha ordenado de manera inmediata a Morena que baje de las redes los mensajes en donde llama traidores a la patria a 223 diputados de oposición que votaron en contra de la iniciativa presidencial de reforma a la ley de la industria eléctrica, la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. Ya lo había dicho de alguna manera Mario Delgado, que esta semana va a presentar denuncia penal por el delito de traición a la patria contra esos 223 legisladores que no son patriotas sino traidores. Y entonces nos están llevando al rincón de el pleito, la división de los mexicanos entre traidores y patriotas. ¿Qué dice el INE respecto a estos mensajes, José Luis? ¿Lo tienes a mano? Pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró inválido este proceso de revocación de mandato, debido a que, como bien comentas, no se logró el 40% de los votos. Ya lo sabíamos, Pepe, desde un principio. Los analistas, los observadores, los expertos en esto sabían que no se iba a llegar al número de votos necesarios para que fuera válida esta revocación de mandato. Pero Enrique Hernández tiene más detalles de esto. Enrique, cuéntanos, por favor, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gusto de saludarlos. En efecto, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues decidió no declarar válido este ejercicio de revocación de mandato, pese a que el proceso se llevó a cabo de forma ejemplar y con una participación importante. Esta no alcanzó el parámetro constitucional de participación por haber registrado únicamente el 17.75% de la participación ciudadana. El presidente del máximo Tribunal Electoral de la Federación, Reyes Rodríguez, dijo que los recursos de impugnación emitidos no tienen sentido, como el anular las casillas, pues volver a contar los votos, debido a que el ejercicio de antemano carece de efecto jurídico. Por ello se va a dar visto para que la Fiscalía Especializada para atender los delitos electorales, así como la Sala Especializada del Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, pues puedan llevar a cabo investigaciones y sanciones por conductas irregulares, las tantas acciones irregulares que se cometieron durante este proceso. Finalmente, el Tribunal Electoral reconoció que la revocación de mandato fortalece la democracia, pero también es cierto que ha dejado una experiencia para analizar, mejorar y eliminar algunos temas que pudieron evitarse y mejorarse, por lo que se deberá hacer otras áreas las que ven las sanciones de tipo administrativa. Finalmente, fue la magistrada Janine Otálora quien calificó el ejercicio como fallido debido a la omisión de los actores políticos. El reporte que les tengo. Gracias, Enrique Hernández. Esto referente a la revocación, decisión que toma el Tribunal Electoral. Dice, bueno, no se logró el 40% de participación ciudadana, como lo establece la Constitución, por lo tanto no se puede considerar válida la revocación de mandato o válido el ejercicio de revocación de mandato. Es una decisión que tomó el Tribunal Electoral. Y también le digo, nos referíamos hace un momento a lo que ordenó el INE. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral dio no más de 3 horas, hace un rato, a Morena y a Mario Delgado
para que eliminen las publicaciones alojadas en la red social Twitter en las que llama traidores a la patria a 223 diputados de oposición que votaron contra la reforma eléctrica. Esto después de que el PRI denunció que el 23 de abril en la cuenta de Morena y de Delgado se publicó un contenido en el que se dice que no se nos olvide que el PRI, PAN, PRD y MC, Movimiento Ciudadano, son traidores a la patria, lo que el tricolor consideró que este mensaje no es libertad de expresión. Ahora, los líderes del partido de Morena, Mario Delgado, Citlali, en fin, la secretaria general, anunciaron que van a iniciar una campaña de linchamiento público, acusando de traidores a la patria a aquellos legisladores que se habían atrevido a votar en contra de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Entonces, la Comisión de Quejas del INE, ante la posición que ha adoptado el PRI y otros partidos de la coalición que votó en contra de la reforma, le ordena a Morena y a Mario Delgado que baje los mensajes intimidatorios que ha colocado en las redes sociales acusándolos de traidores a la patria. Ese es el tema que ha determinado el Instituto Nacional Electoral. Vamos a una pausa breve, volvemos enseguida. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. En este momento estamos enlazados con mi compañera Sara Pablo, a quien saludo de regreso luego de sus merecidísimas vacaciones. Ella nos va a informar en este momento una reunión, una cena que tiene el presidente de la República con empresarios. ¿De qué se trata esta reunión? Sara Pablo, adelante, te escuchamos. ¿Cómo estás, Pepe? Muchas gracias, buenas noches. El presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece en este momento una cena aquí en Palacio Nacional, en el Salón Tesorería, a integrantes del Consejo de las Américas, y es que el día de mañana van a estar reunidos junto con funcionarios de la Secretaría de Hacienda en un foro organizado justamente por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Y bueno, pues previo a este foro del día de mañana, el presidente López Obrador los ha convocado a esta cena para unas 80 personas aquí en Palacio Nacional, en el mismo salón donde son las conferencias de prensa todos los días. Pues hoy se habilitó, se colocaron mesas para este banquete. Decirte que hasta aquí llegó el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, porque bueno, pues varios de los empresarios que participan aquí son de Estados Unidos, también de Canadá, y decir que bueno, pues este Consejo de las Américas es una organización empresarial que promueve el libre comercio, la democracia y los mercados abiertos, según lo que se puede saber de esa agrupación. Llegó también Francisco Cervantes, quien es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, la primera vez que visita Palacio Nacional ya en su calidad de presidente del CCE. Él dijo que bueno, pues estaría en este encuentro, y por lo pronto no adelantó de qué se trataba porque dijo que apenas iba entrando, pero sí opinó de este plan para disminuir la inflación. Dijo que están dispuestos a colaborar y que bueno, pues van a hacer todo lo posible, pero reconoció que es difícil controlar la inflación en este momento. Y bueno, pues ya se encuentran en este momento reunidos al interior de Palacio Nacional. Está también el canciller Marcelo Ebrard, y bueno, pues estamos a la espera de que concluya esta reunión por ahí de las 9 de la noche seguramente, Pedro. Gracias, Sara. Por cierto, por la mañana el presidente, tú estabas ahí, el presidente hizo un llamado a los consejos directivos de las empresas aéreas mexicanas, hablo de Aeroméxico, de Viva Aerobús y de Volaris, para que amplíen los vuelos al aeropuerto Felipe Ángeles, ¿correcto? Sí, Pepe, y bueno, pues esto se da en medio de que Aeroméxico dio a conocer que va a recortar la frecuencia de la ruta Ciudad de México-Villahermosa, que opera justo desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Debido a los pocos pasajeros, se va a recortar esta frecuencia. Y bueno, pues hoy el presidente de la República dijo, de hecho, que se comunicó con Eduardo Tricio en su calidad de integrante del Consejo de Administración de Aeroméxico para pedirle pues que no se recorten, más bien que se incrementen los vuelos, las rutas. Pero también el llamado fue para los directivos de Viva Aerobús y Volaris, que son las líneas aéreas que actualmente están operando en el AIFA.
dice el presidente, pues ya el aeropuerto internacional Benito Juárez, el de la Ciudad de México, está saturado y ahora lo que se necesita es ampliar. Reconoce que falta todavía la conectividad, pero dice, bueno, pues no se tiene que llegar tan temprano, entre otras ventajas, sostiene el presidente. Esto fue lo que señaló. Hablé con Tricio, que es el Eduardo Tricio, que es presidente de Aeroméxico, y le pedí ayer que ayudaran. Tenían creo que una reunión hoy del Consejo para que se ampliaran vuelos, y aprovecho para pedirle lo mismo al director de Viva por este conducto, aunque seguramente le van a hablar o el secretario de Comunicaciones o el secretario de Gobernación, y a Volari también. Pues ahí el llamado que hace el presidente, dice, para que no haya estas críticas al AIFA porque no tiene muchos pasajeros todavía, Pepe. También habló Sara de la canasta básica, de los precios de la canasta básica. Se está hablando de que puede haber un pacto, un límite para los precios de esta canasta básica. Sí, Pepe, fíjate que el presidente sostiene que ya van muy avanzadas las negociaciones del gobierno federal, tanto con empresarios de tiendas departamentales como con productores, que es lo que están buscando, determinar un precio parejo, digamos, homologar los precios de 24 productos de la canasta básica. Decía el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, que se aumentaron algunos productos, por ejemplo, la sardina, el atún y el jabón, el detergente, a este conjunto de productos para fijar un precio parejo. Este plan que buscará contener la inflación, disminuir la inflación, se va a presentar finalmente ya el miércoles 4 de mayo, antes de que el presidente López Obrador viaje a Centroamérica, y dice que, bueno, pues ya van avanzadas las conversaciones, descarta que sea un control de precios. En 8 días, el miércoles de la semana próxima, vamos a dar a conocer el plan antiinflacionario. Vamos a dar a conocer el plan para enfrentar el problema de la carestía. Estamos trabajando de manera conjunta al interior del gobierno. Y bueno, pues dice el presidente, tampoco va a subir la luz, no van a subir los combustibles. Veremos a qué acuerdo llega. Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo hace unos minutos que pues la cosa está complicada, tampoco es tan sencillo, dijo, controlar la inflación, pero hay voluntad de colaborar, y dijo que pues estarán, por supuesto, en estas revisiones, y ellos también viendo de qué manera aportan alguna idea a este plan del gobierno federal, Pepe. Muchas gracias, Sara Pablo. Nuevamente te reitero la bienvenida. Gracias, Pepe, muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Pues quién mejor que el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, colaborador en este espacio de noticias, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, enterado, por supuesto, de los temas económicos a fondo, para que nos diga, Carlos Elizondo, su opinión, su lectura de esta propuesta del presidente de la República para topar los precios de la canasta básica y confrontar el tema de la inflación. ¿Qué te parece el plan? Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. El plan específico no lo conocemos todavía, habrá que esperar al miércoles 4, pero en general, Pepe, al igual que pedirle a las aerolíneas que vuelen a un aeropuerto donde la gente no quiere ir, decidir desde la cúpula cuántos vuelos debe tener el AIFA, pues es mala idea. Se puso el vuelo a Villahermosa y la gente no quiere ir porque no le conviene por la razón que sea. Y lo mismo pasa, Pepe, cuando empieza a fijar precios. ¿Cuál es el precio correcto para el jitomate hoy? ¿Es el mismo en la Ciudad de México que en Tapachula? ¿Es el mismo en una tienda chica que en una tienda grande? ¿Es el mismo hoy que mañana? Si tú empiezas a fijar los precios de la economía, empiezas a generar desbalance en la oferta, porque así, si fijas el precio muy bajo, los productores de jitomate no van a sembrar jitomate, porque es una inflación muy particular, Pepe. Es una inflación por el lado de los costos, es decir, por
cómo se congestionaron una serie de cadenas logísticas y capacidades productivas post-pandemia, más la invasión rusa a Ucrania, una serie de productos hoy están escasos. El precio del gas natural en el mundo ha subido mucho. México mucho menos, porque el precio del gas en Estados Unidos ha subido menos, pero el de la gasolina ha subido mucho en todo el mundo. Claro, el gobierno ha decidido fijar el precio de la gasolina, poner un cierto tope, subsidiar los impuestos que pagamos consumidor y quienes distribuyen gasolina, y es una forma de hacerlo, pero cuesta mucho dinero y genera una señal equivocada, porque al no subir el precio de la gasolina, pues la gente sigue consumiendo mucha gasolina. Entonces es una mala idea, Pepe, es una idea mala, afortunadamente acotada a 20 y tantos productos, 24, 25 productos. Muchos de ellos, Pepe, son bienes perecederos que realmente dependen del clima, del precio del fertilizante, de si llovió suficiente o no en tal o cual región, de la presencia del crimen organizado, en fin. Hay una discusión interesante que habría que ver hasta dónde la van a llevar. Si el problema del precio del limón es que no se sembró suficiente limón, pues ¿qué puede hacer la autoridad para incrementar la oferta de limón? Ese tipo de cosas, Pepe, sí funcionan. Pero decidir en Palacio Nacional cuántos vuelos debe recibir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o cuál debe ser el precio del limón, en general, Pepe, empieza mal y termina peor. Te agradezco, Carlos, como siempre, tu comentario. Gracias a ti, Pepe. Te mando un abrazo. Igualmente fuerte, otro para el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Y mire, hablando de temas económicos, claro, hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, reduce la perspectiva de crecimiento económico para México, la reduce a 1.7% para 2022, menos del 2%. Originalmente, la previsión era de un crecimiento del 2.9, casi un 3 para este año. Pues ya la CEPAL dice que va para abajo y se ubicaría, según los expertos, en 1.7%. Es la previsión más baja para el crecimiento del país, por debajo incluso de lo proyectado por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y no solamente la CEPAL, que depende de la ONU, no solamente redujo este crecimiento de 2.9 a 1.7 durante 2022, también prevé que el país crezca menos que el promedio de América Latina y el Caribe, donde la previsión alcanza 1.8%. O sea, con respecto a América Latina, vamos a estar peor. En revisiones recientes, el Banco de México proyecta un crecimiento de 2.1, el Fondo Monetario de 2%, la OCDE de 2.3, todas para 2024. ¿Y el gobierno qué dice? El gobierno dice, no, 4%. ¿Cómo la ve? Una pausa, breve, volvemos. José Cárdenas informa. Guerra en Ucrania. Ya es el día 63 de la invasión de las tropas rusas en el territorio de Ucrania. En esta fecha, concretamente, Moscú está amenazando con un conflicto nuclear a quien intervenga en sus operaciones militares sobre el territorio ucraniano. Al mismo tiempo, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, llega a Kiev en misión de paz. Se reunirá mañana con Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Y Moscú al mismo tiempo está continuando con ataques precisamente a las cercanías de Kiev. Y la Comisión Europea está acusando a Vladimir Putin de chantaje con el gas a Bulgaria y a Polonia. José Luis Arévalo tiene estas noticias importantes en pocas palabras. Adelante, José Luis. Desde San Petersburgo, ciudad natal del propio Vladimir Putin, el presidente de Rusia amenazó con utilizar su arsenal de armas nucleares contra cualquier país que se atreva a interferir en esta guerra de Rusia contra Ucrania. Putin afirmó que la respuesta será instantánea. Vladimir Putin dice que la operación militar rusa para proteger a la población del Donbass permitió evitar un conflicto a gran escala en el propio territorio de Rusia, según guiones ajenos.
Cabe ser conscientes de que nuestros soldados y oficiales evitaron la amenaza real que se había cernido sobre nuestra patria. Con su valentía y determinación, su heroísmo, ellos evitaron un conflicto a gran escala que se desarrollaría en nuestro territorio, pero ya según guiones ajenos. En este sentido, el presidente Putin añade que Occidente utiliza a rusófobos y neonazis como nueva arma geopolítica. También dijo que los adversarios de Moscú simplemente no necesitan un país tan grande como Rusia. Recordó que la nación dispone de armas de las que presumir y que podría usarlas en caso de una amenaza desde el extranjero. Asimismo, el presidente destacó que si alguien busca interferir en la situación de Ucrania desde fuera y supone una amenaza estratégica, los golpes en respuesta serán fulminantes. Justamente el día de hoy, Rusia ha asegurado que destruyó una gran cantidad de armas que los países occidentales le entregaron a Ucrania, mientras que el Ministerio Ucraniano de la Defensa indicó que las tropas rusas habían tomado varias localidades de la parte oriental del país, tanto en la región de Kharkov como en la de Donetsk. El Ministerio Ruso de Defensa afirmó el miércoles que destruyó una gran cantidad de armas suministradas a Ucrania por Estados Unidos y los países europeos durante un bombardeo en el sureste del país. El ministerio indicó que fueron destruidas con misiles de alta precisión Kalibr disparados desde el mar contra la fábrica de aluminio de Zaporilla en el sureste de Ucrania y difundió un video que muestra el lanzamiento de misiles en el Mar Negro. No se precisó qué armas fueron destruidas en el ataque. El ejército ruso también afirmó que había llevado a cabo bombardeos contra 59 objetivos en Ucrania. Por su parte, el ejército ucraniano reconoció el miércoles que las fuerzas rusas estaban avanzando en el este del país, con la toma de varias localidades de la región de Kharkov y del Donbass. Por su parte, la alcaldía de Kiev, la capital de Ucrania, comenzó a demoler ya un monumento de la era soviética que celebra la amistad entre Rusia y Ucrania. Este monumento, en otros tiempos símbolo de la amistad entre Rusia y Ucrania, ahora solo es visto como un testimonio de la traición. 2 meses después de que empezara la invasión rusa, Kiev ha decidido demoler esta estatua. Este monumento simbolizaba la amistad entre las naciones ucraniana y rusa, pero ahora vemos lo que esta significa: la destrucción de ciudades ucranianas, la devastación de vidas ucranianas, el asesinato de decenas de miles de personas pacíficas. Estoy convencido de que ahora este monumento tiene un significado completamente diferente. A unos cuantos kilómetros, el presidente Volodymyr Zelensky visitaba a niños en un hospital. Todos ellos fueron evacuados de la devastada ciudad portuaria de Mariupol, en el sur del país, un lugar donde muchos perdieron a sus padres durante la contienda. Zelensky informó que los combates en el sur se intensifican. En lo que se refiere a la diplomacia, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, llegó a Kiev, procedente de Moscú, para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky. En Twitter escribió: seguiremos trabajando para garantizar la evacuación de civiles. Cuando antes termine esta guerra, mejor será para Ucrania, Rusia y, por supuesto, para el mundo. El secretario general ha llegado este miércoles a Ucrania después de visitar Moscú. La ONU está negociando los detalles y movilizando personal para llevar a cabo la evacuación de civiles de Mariupol. Seguiremos trabajando para ampliar la ayuda humanitaria y garantizar la evacuación de los civiles de las zonas de conflicto, dijo Antonio Guterres en su cuenta de Twitter. El líder de la ONU mantendrá encuentros con el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano y con el presidente Zelensky. Mientras tanto, la Oficina de Coordinación de la Ayuda Humanitaria y el Comité Internacional de la Cruz Roja están movilizando sus equipos y manteniendo negociaciones para evacuar a los civiles sitiados en la planta de Azovstal en Mariupol. OCHA está desplazando a su personal más experimentado desde varios países y desplegando por varios puntos de Ucrania a trabajadores que ya están en el país. La ONU ha confirmado que su oficina humanitaria va a movilizar a un equipo conformado por personas de distintas partes del mundo, esto para coordinar la evacuación de civiles de la planta siderúrgica en la ciudad ucraniana de Mariupol, junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Guterres acuerda con Putin la evacuación de civiles en Mariupol. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, acordó que la ONU y la Cruz Roja se encargarán de garantizar la salida de refugiados del subsuelo de la siderúrgica Azovstal, donde están rodeados los últimos defensores ucranianos de Mariupol. Guterres discrepó de Putin con respecto a la invasión que el presidente ruso insistió en llamar operación militar especial.
El presidente ruso reconoció que la situación en la ciudad portuaria es trágica y dijo que aún espera un resultado positivo en las conversaciones sobre Ucrania. Bueno, le informamos a principios de esta semana que Rusia daba a conocer que por no pagar en rublos iba a cerrar la llave del gas a países como Bulgaria y Polonia. Bueno, pues la presidenta de la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, acusó a Moscú de utilizar el gas como instrumento de chantaje. Chantaje de Rusia. Así es como la presidenta de la Comisión Europea ha definido la decisión de Gazprom de interrumpir el suministro de gas a 2 países de la Unión Europea. Ursula von der Leyen ha asegurado que Europa está dispuesta a ayudar a Polonia y Bulgaria, enviándoles gas desde los países vecinos para que los consumidores no sufran las consecuencias. No es ninguna sorpresa que el Kremlin utilice los combustibles fósiles para intentar chantajearnos. Es algo para lo que la Comisión Europea se ha estado preparando, en estrecha coordinación y con solidaridad con los Estados miembros y los socios internacionales. Von der Leyen ha añadido que pagar por el gas en rublos podría suponer un incumplimiento de las sanciones europeas contra Rusia, ya que en los contratos está estipulado que debe pagarse en euros. Este miércoles el medio de comunicación Bloomberg ha destapado que 4 empresas europeas ya han pagado en rublos a Gazprom. Esto en cuanto a la invasión de Rusia sobre el territorio de Ucrania, pero no es el único punto de conflicto en el globo terrestre a estas horas. Destaca, por supuesto, el problema entre Siria e Israel. Israel está lanzando, la aviación israelí, proyectiles desde las inmediaciones del mar de Galilea, esto en la madrugada del miércoles. Las defensas antiaéreas de Siria pudieron derribar varios de los misiles antes de que llegaran a la periferia de Damasco. Impactaron, sí, en puntos a las afueras de la capital siria, donde están desplegadas milicias chiíes, libanesas y proiraníes, aliadas del presidente Bashar al-Assad. En Siria informan que la defensa aérea del país logró repeler un ataque israelí contra la capital, Damasco. Fuertes militares precisan que la mayoría de misiles fueron derribados. No obstante, algunos puntos en la provincia de Damasco fueron afectados por el ataque israelí. Según los testigos, también en la capital siria se escucharon explosiones. Recordemos que no es la primera vez que este mes se denunciaron ataques por parte de Israel. Anteriormente también informaron de varias agresiones en la provincia de Damasco. Sin embargo, las fuerzas lograron derribar uno de los misiles lanzados por cazas israelíes. Vamos a una pausa breve, volvemos enseguida con más noticias. Y al cierre informativo, José Luis, ¿qué más tenemos? Tenemos que un video que está circulando en redes está exhibiendo a militares siendo sometidos presuntamente por hombres armados que al parecer son integrantes de un cártel. Los protagonistas del clip de este video podrían ser supuestos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional siendo sometidos por presuntos integrantes del cártel de Sinaloa. El suceso podría haber ocurrido en Tamazula, Guasave, Sinaloa, en el que estos militares hicieron un patrullaje por la zona y descubrieron a presuntos integrantes del crimen organizado. Se detuvieron a 8 delincuentes que serían llevados por un grupo de elementos de la Sedena para ser presentados a disposición ante las autoridades correspondientes. Sin embargo, el otro grupo de militares que se quedó a resguardar el campamento de los criminales fueron emboscados, siendo desarmados y sometidos. Los petroleros sindicalizados advirtieron a Petróleos Mexicanos, a Pemex, que en aquellas áreas de trabajo donde no exista el personal suficiente, equipos de seguridad o instalaciones seguras, se van a paralizar las labores. Esto es información de Petróleos Mexicanos con esta advertencia, Pepe. Gracias, José Luis, y gracias a usted por su atención y confianza. A nombre del equipo, lo invito para que a continuación en estas frecuencias de radio sintonice la Fórmula Financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares. Y en Telefórmula, el doctor Leonardo Curcio. Hasta mañana con todas las noticias y todas las voces.